Segundo libro de los Reyes, capítulo 21. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jepsiba, e hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Levantó también altares a Baal e hizo una Acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. Edificó altares sobre todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. E hizo pasar por el fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con medium y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Colocó la imagen tallada de acera que él había hecho en la casa de la cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén, que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y haré que nunca más los pies de Israel vaguen fuera de la tierra que di a sus padres, con tal de que cuiden de hacer conforme a todo lo que les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les ordenó. Pero ellos no escucharon, y Manasés los hizo extraviar para que hicieran lo malo, más que las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel. Y habló el Señor por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, habiendo hecho lo malo más que todos los que hicieron los amorreos antes de él, haciendo pecar también a Judá con sus ídolos, así, por tanto, dice el Señor Dios de Israel: he aquí, voy a traer tal calamidad sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que oiga de ello le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, limpiándolo y volviéndole boca abajo. Abandonaré al remanente de mi heredad y los entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo para todos sus enemigos, porque han hecho lo malo ante mis ojos, y han estado provocándome a ira, desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy. Además, Manasés derramó muchísima sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de un extremo a otro, aparte de su pecado con el que hizo pecar a Judá para que hicieran lo malo ante los ojos del Señor. Los demás hechos de Manasés, todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el jardín de su casa, en el jardín de Usa, y su hijo Amón reinó en su lugar. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesulemet, hija de Jarús de Jotba. E hizo lo malo ante los ojos del Señor como había hecho su padre Manasés, pues anduvo en todo el camino en que su padre había andado, sirvió a los ídolos a los que su padre había servido y los adoró, y abandonó al Señor el Dios de sus padres y no anduvo en el camino del Señor. Y conspiraron contra él los siervos de Amón y mataron al rey en su casa. Pero el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar el pueblo de la tierra hizo rey a su hijo Josías. Los demás hechos que Amón hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y fue sepultado en el sepulcro en el jardín de Usa, y su hijo Josías reinó en su lugar. Segundo libro de los Reyes, capítulo 22. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adadía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. En el año 18 del rey Josías, el rey envió al escriba Safán, hijo de Azalía, de Mesulam, a la casa del Señor, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías para que cuente el dinero traído a la casa del Señor, que los guardianes del umbral han recogido del pueblo, y que lo pongan en mano de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor, y que ellos lo den a los obreros que están asignados en la casa del Señor para reparar los daños de la casa.
a los carpinteros, a los constructores y a los albañiles, para comprar maderas y piedras de cantería para reparar la casa. Pero no se les pedirá cuenta del dinero entregado en sus manos, porque obran con fidelidad. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán y éste lo leyó. Y el escriba Safán vino al rey y trajo palabra al rey diciendo: Tus siervos han tomado el dinero que se halló en la casa y lo han puesto en manos de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor. El escriba Safán informó también al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó en la presencia del rey. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y consultad al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Entonces el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticua, hijo de Cartaz, encargado del vestuario. Ella habitaba en Jerusalén en el segundo sector, y hablaron con ella. Y ella les dijo: Así dice el Señor Dios de Israel: Decid al hombre que os ha enviado a mí: Así dice el Señor: He aquí voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos, por tanto mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero el rey de Judá, que os envió a consultar al Señor, así le diréis: Así dice el Señor Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor, cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí. Ciertamente te he oído, declara el Señor. Por tanto, he aquí que te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar. Y llevaron la respuesta al rey. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Y subió el rey a la casa del Señor, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces el rey ordenó que el sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes de segundo orden y los guardianes del umbral sacaran del templo del Señor todas las vasijas que se habían hecho para Baal, para la Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en los campos del Cedrón, y llevó sus cenizas a Betel. Quitó a los sacerdotes idólatras de los reyes de Judá, que había nombrado para quemar incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá, en los alrededores de Jerusalén, y también a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Y sacó la acera de la casa del Señor fuera de Jerusalén al torrente Cedrón, y la quemó junto al torrente Cedrón, la redujo a polvo y arrojó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. También derribó las casas de los dedicados a la prostitución que estaban en la casa del Señor, donde las mujeres tejían pabellones para la acera. Entonces trajo a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes habían quemado incienso, desde Gabá hasta Berseba, y derribó los lugares altos de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda de la puerta de la ciudad. Sin embargo, los sacerdotes de los lugares altos no podían subir al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos.
También profanó el Tofet que está en el valle de Ben-Hinnom, para que nadie hiciera pasar por fuego a su hijo o su hija para honrar a Moloc. A la entrada de la casa del Señor, junto a la cámara de Natán-Melec, el oficial que estaba en las dependencias quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol y prendió fuego a los carros del sol. Y los altares que estaban sobre el techo, el aposento alto de Acaz, que habían hecho los reyes de Judá, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa del Señor, el rey los derribó, los destrozó allí y arrojó su polvo al torrente Cedrón. El rey también profanó los lugares altos que están frente a Jerusalén, los que están a la derecha del monte de destrucción, que Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, y a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable a los hijos de Amón. Asimismo hizo pedazos los pilares sagrados, derribó las aceras y llenó sus lugares con huesos humanos. Además derribó el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, o sea, derribó también aquel altar y el lugar alto, destruyó sus piedras, la redujo a polvo y quemó la acera. Al volverse Josías vio los sepulcros que estaban allí en el monte y envió a recoger los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar, profanándole conforme a la palabra del Señor que había proclamado el hombre de Dios que había anunciado estas cosas. Entonces dijo: ¿Qué monumento es este que veo? Y los hombres de la ciudad le dijeron: es el sepulcro del profeta que vino de Judá y proclamó estas cosas que has hecho contra el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo en paz, que nadie moleste sus huesos. Así dejaron sus huesos intactos con los huesos del profeta que vino de Samaria. Josías quitó también todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel, provocando a ira al Señor. Les hizo tal y como había hecho en Betel. Y mató sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que estaban allí, y quemó huesos humanos sobre ellos, y regresó a Jerusalén. Entonces el rey ordenó a todo el pueblo diciendo: celebrad la Pascua del Señor vuestro Dios, como está escrito en este libro del pacto. En verdad que tal Pascua no se había celebrado desde los días de los jueces que gobernaban a Israel, ni en ninguno de los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Solo en el año 18 del rey Josías fue celebrada esta Pascua al Señor en Jerusalén. Josías también quitó los adivinos, los espiritistas, los ídolos domésticos y los otros ídolos, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, con el fin de confirmar las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. Y antes de él no hubo rey como él, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni otro como él se levantó después de él. Sin embargo, el Señor no desistió del furor de su gran ira, ya que ardía su ira contra Judá, a causa de todas las provocaciones con que Manasés le había provocado. Y el Señor dijo: también quitaré a Judá de mi presencia, como he quitado a Israel, y desecharé esta ciudad que yo había escogido, a Jerusalén, y al templo del cual dije: mi nombre estará allí. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En sus días subió Faraón Necao, rey de Egipto, contra el rey de Asiria, junto al río Éufrates, y el rey Josías fue a su encuentro, pero Faraón Necao lo mató en Megiddo en cuanto lo vio. Joacas, sus siervos llevaron su cuerpo en carro desde Megiddo, lo trajeron a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de aquella tierra tomó a Joacas, hijo de Josías, y lo ungieron y lo hicieron rey en lugar de su padre. Joacas tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Hamutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que habían hecho sus padres. Y Faraón Necao lo puso en prisión en Ribla, en la tierra de Hamat, para que no reinara en Jerusalén, e impuso una multa sobre la tierra de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. Faraón Necao hizo rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y cambió su nombre por el de Joacim, pero tomó a Joacas y lo llevó a Egipto, y allí murió. Y Joacim dio la plata y el oro a Faraón, e impuso contribuciones
al país para entregar el dinero conforme al mandato del faraón. Exigió la plata y el oro del pueblo de la tierra, a cada uno conforme a sus bienes, para dárselo a faraón Necao. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Zibuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todo lo que habían hecho sus padres. Segundo libro de los Reyes, capítulo 24. En los días de Joacim subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim fue su siervo por 3 años. Después se levantó y se rebeló contra él. Y el Señor envió contra Joacim bandas de caldeos, bandas de arameos, bandas de moabitas y bandas de amonitas, y las envió contra Judá para destruirla, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente por mandato del Señor sucedió esto contra Judá para quitarlos de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que había hecho. Y también por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente, y el Señor no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joacim con sus padres, y su hijo Joaquín reinó en su lugar. Y el rey de Egipto no salió más de su tierra, porque el rey de Babilonia había tomado todo lo que le pertenecía al rey de Egipto, desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Nehusta, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todo lo que había hecho su padre. En aquel tiempo los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron a Jerusalén y la ciudad fue sitiada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus siervos la tenían sitiada. Y Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia. Él y su madre, sus capitanes, sus jefes, sus oficiales. El rey de Babilonia lo apresó en el año 8 de su reinado. Sacó de allí todos los tesoros de la casa del Señor, los tesoros de la casa del rey, y destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en el tiempo del Señor, tal como el Señor había dicho. Se llevó en cautiverio todo Jerusalén y a todos los capitanes, todos los hombres valientes, 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. Nadie quedó excepto la gente más pobre del país. También se llevó a Joaquín en cautiverio a Babilonia, asimismo a la madre del rey y a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos del país. Se los llevó en cautiverio de Jerusalén a Babilonia. Todos los hombres valientes, 7,000, y los artesanos y herreros, 1,000, todos fueron aptos para la guerra. También a estos el rey de Babilonia los llevó en cautiverio a Babilonia. Entonces el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a su tío Matatías, y cambió su nombre por el de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Hamutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todo lo que había hecho Joacim. Por causa de la ira del Señor sucedió esto en Jerusalén y en Judea, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Segundo libro de los Reyes, capítulo 25. Y aconteció que en el 9º año de su reinado, en el 10º mes, en el día 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él y todo su ejército contra Jerusalén, acampó contra ella y construyó un muro de asedio alrededor de ella. Y la ciudad estuvo sitiada hasta el 11º año del rey Sedequías. A los 9 años del mes cuarto, el hambre era tan grande en la ciudad que no había alimento para el pueblo en la tierra. Y al ser abierta una brecha de la ciudad, todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino de la puerta entre las 2 murallas junto al jardín del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y se fueron por el camino de Arabá. Pero el ejército de los caldeos persiguió al rey y lo alcanzó en los llanos de Jericó, y todo su ejército se dispersó de su lado. Entonces capturaron al rey y lo trajeron al rey de Babilonia en Riblá, y éste lo sentenció. Y degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia, y a Sedequías le sacó los ojos, lo ató con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. En el mes quinto, a los 17 días del mes, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzardán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Y quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén,
prendió fuego a toda casa grande. Todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó las murallas alrededor de Jerusalén. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de la multitud, los llevó en cautiverio Nabuzardán, capitán de la guardia. Pero el capitán de la guardia dejó a algunos de los más pobres en el país, para que fuesen viñadores y labradores. Los caldeos hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor, y las basas y el mar de bronce que estaban en la casa del Señor, y llevaron el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las palas, las despabiladeras, las cucharas y todos los utensilios de bronce que se usaban en el servicio del templo. El capitán de la guardia se llevó además los incensarios, los tazones, lo que era de oro puro y lo que era de plata pura. En cuanto a las 2 columnas, el mar y las basas que Salomón había hecho para la casa del Señor, no era posible calcular el peso del bronce de todos estos objetos. La altura de una columna era de 18 codos y tenía sobre ella un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos, con una obra de malla y granadas alrededor del capitel, todo de bronce, y la segunda columna era igual con obra de malla. Entonces el capitán de la guardia tomó el sumo sacerdote Seraías y el segundo sacerdote Sofonías y a los 3 oficiales del templo y de la ciudad, tomó un oficial que estaba encargado de los hombres de guerra y a 5 hombres de los consejeros del rey que se hallaban en la ciudad, y al escriba del capitán del ejército que alistaba a la gente del país, y a 70 hombres del pueblo de la tierra que se hallaba en la ciudad. Nabuzardán, capitán de la guardia, los tomó y los llevó al rey de Babilonia en Riblá. Entonces los hirió el rey de Babilonia y les dio muerte en Riblá, en la tierra de Hamat. Así Judá fue llevado al cautiverio lejos de su tierra. Y en cuanto al pueblo que quedó en la tierra de Judá, al que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dejado, puso sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Cuando todos los capitanes de tropas, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Gedalías, vinieron a este en Mizpa Ismael, hijo de Netanías, Johanan, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanumet, Netofatita, y Hazanías, hijo de Macateo, ellos y sus hombres. Y Gedalías les hizo un juramento a ellos y a sus hombres, y les dijo: no temáis a los siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servir al rey de Babilonia, y os irá bien. Pero sucedió que en el 7º mes, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la familia real, vino con 10 hombres e hirió a Gedalías, y éste murió junto con los judíos y los caldeos que estaban con él en Mizpa. Entonces todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y los capitanes de las tropas se levantaron y se fueron a Egipto porque temían a los caldeos. Y aconteció que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, Evilmerodac, rey de Babilonia, en el año en que comenzó a reinar, sacó de la prisión a Joaquín, rey de Judá. Y habló con benevolencia y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió sus vestidos de prisión y comió en la presencia del rey siempre, todos los días de su vida. Y para su sustento se le dio de continuo una ración de parte del rey, una porción cada día, todos los días de su vida.